Ahora en radioejército.cl, hitos, hazañas, anécdotas y los más destacados hombres de nuestra historia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversando con la Historia. ¿Cómo están, queridos amigos? Otro jueves y otra reunión, otro Conversando con la Historia, acá en radioejército.cl. Nos preguntaban durante la semana qué pueden hacer si quieren volver a escuchar las entrevistas. Muy fácil, cuando ingresan a la página, ejército.cl. Ahí está alojada la radio, pinchan y tienen los audios, las noticias y todo el material que necesitan. Así que se pueden volver a repetir si quieren cada una de las entrevistas que tenemos al aire. Quiero en el día de hoy, como siempre, invitarlos a aprender. Y me encanta esta invitación que hacemos todos los jueves. Hoy vamos a hablar de Francia y su influencia en la doctrina del Ejército de Chile. Hoy está con nosotros el comandante Javier Varela Fleckenstein, que es jefe del Departamento de Planificación y Desarrollo Estratégico del Centro de Estudios e Investigaciones Militares. Javier, bienvenido a Radio Ejército. Gracias, Patricia. Es un placer cooperar con la difusión de un poco la historia en este caso. También hacer presente que estamos de forma activa cooperando con este departamento que es parte del Centro de Estudios en todo lo que es desarrollo y planificación estratégica. Así que un gusto, gracias por la invitación. Javier, un departamento que tengo entendido es nuevo. Sí, este departamento es un departamento nuevo en el Centro de Estudios e Investigaciones Militares, pero este departamento estaba radicado antes en la Dirección de Operaciones del Ejército. Ah, perfecto. Por lo tanto, hacemos un trabajo bastante similar al anterior, pero separando un poco las responsabilidades y los niveles en la planificación. Por lo tanto, se vino al Centro de Estudios a partir del mes de enero de este año. Claro. Bueno, ahí vamos a tener tema para otra entrevista, para volver a invitarte, pero hoy vamos a aprovechar, a raíz de tu conocimiento en lo que tiene que ver con Francia. Estuve leyendo por ahí tu currículum, donde dice que estudiaste en la Academia de Guerra de Francia. Y justamente es el tema que queremos abordar en el día de hoy, la influencia francesa en Chile. ¿Y cómo comienza, Javier? Bueno, efectivamente yo estuve durante el año 2017 y parte del 2018 en la Escuela de Guerra de Francia y realicé los estudios como oficial de Estado Mayor allá. Uh-huh. Entonces, gracias a esa experiencia, gracias a que es un curso donde participan aproximadamente 60 países extranjeros, tengo una visión bastante general y completa de cómo todos estos países que participan, junto al esfuerzo de las Fuerzas Armadas francesas, en el desarrollo y en todas las actividades relacionadas con las responsabilidades que tienen los ejércitos, a través de la Organización del Atlántico Norte, del Tratado del Atlántico Norte, para los franceses, y países como Chile, que muchas veces vemos en este tipo de países un referente para poder nosotros también desarrollar nuestras propias doctrinas y desarrollar también nuestros planes. Claro. ¿Parte esto con la inmigración? Sí, me llamó la atención el tema y quería iniciar un poco con el tema de la influencia francesa en Chile a través de la inmigración. Porque si nos remontamos al siglo XIX, a Chile llegaron alrededor de 20.000 inmigrantes franceses entre el año 1840 y 1940. Por lo tanto, hay una gran cantidad de franceses y también generaciones posteriores de chilenos que tienen una relación directa con este país. Ahí tenemos una herencia cultural importante. Sí, bueno, en cuanto a la herencia cultural, nosotros como país que se independizó en los años 1800, heredamos, como dices tú, y también copiamos algunos modelos que fueron traspasados a los países de América a través de un evento súper importante que fue la Revolución Francesa, que nos ayudó a organizarnos y nos influyó en los aspectos sociales, políticos y económicos de la época. Cuando hablamos de esta influencia y que vamos sacando lecciones de lo que les va sucediendo a Francia, ¿de qué porcentaje o cuán influenciado está Chile con este país? Hablar de porcentajes no sé si puede hacerlo, pero sin embargo hay elementos importantes en nuestro Código Civil, por ejemplo, que es inspirado en el Código Napoleónico, que vino de cierta forma a ordenar este país después de la Revolución, en que había un caos bastante generalizado en las organizaciones del Estado. Claro, y ahí cada uno de nosotros puede ver sus distintas consecuencias en las distintas áreas, sociales, políticas.
Efectivamente. Por ejemplo, en el área política tenemos el Código Civil, tenemos también la influencia en la agronomía y la vitivinicultura en Chile, ya que muchos agricultores llegaron desde las regiones del sureste francés y suroeste francés también, donde se cultivan muchas viñas. También tenemos la influencia de la francofonía en Chile. No sé si tú sabes que Francia, dentro de sus lineamientos en la educación, proyecta en todo el mundo a través de una asociación que se llama Alianza Francesa, la cultura y la educación francesa. Ah, mira. Sí, como anécdota, yo soy exalumno de la Alianza Francesa y por eso conozco esos datos. Ya, ahora entendemos además toda esta influencia en ti. Sí, claramente mi apellido no es francés, pero tuve la suerte de estudiar en este colegio, por lo tanto conozco un poco más de ese aspecto en el tema educativo. Claro. Ahora hay otro tipo de influencias que yo también te comentaba y tiene que ver, por ejemplo, en el área de la educación y la economía. Sí, en cuanto a la educación y la economía, hay una relación con Francia, ya que producto de todos estos desarrollos, de todas las actividades que se realizaron post-Revolución Francesa y llegando a los países occidentales de América, nos generaron algunos modelos de países mucho más desarrollados en un momento en que Chile estaba comenzando a estructurar su nueva organización, tanto política, que va muy de la mano con el lado económico para poder desarrollarse como país. Claro. Ahora, una de las influencias también más importantes tiene que ver en la doctrina militar chilena, en qué se ve reflejado, cómo comienza a imponerse. Bueno, lo vamos a conversar a la vuelta de la música y nosotros ya seguimos en Conversando con la Historia en Radio Ejército. Seguimos nosotros en nuestro Conversando con la Historia en este día jueves acá en Radio Ejército.cl, hablando de Francia y toda la influencia en nuestro país con el comandante Javier Varela Flakenstein. Javier, dejamos un tema anunciado para este segundo bloque y tiene que ver con la influencia de la doctrina militar francesa en Chile. ¿A partir de cuándo comienza? Durante un periodo que coincide más o menos con la independencia de Chile, la influencia de la doctrina militar francesa tiene relación primero con un tema súper importante en Europa, que son las victorias napoleónicas hasta 1812, y posteriormente a eso tenemos otro evento importante que es la Guerra de Crimea durante el periodo de Napoleón III, hasta fines más o menos de la Guerra del Pacífico. Yeah. Entonces en ese momento es que el ejército de Chile adopta las técnicas, las tácticas de combate y la forma de configurar las operaciones militares, basado en la popularidad de Napoleón, basado en los triunfos y basado también en que las técnicas habían dado un muy buen resultado en dos guerras importantes en Europa. Claro, eso te iba a decir, o sea, eran estrategias probadas y si funciona, entonces sigámosla, era muy obvio el pensamiento. Claro, efectivamente estábamos copiando un muy buen modelo que hasta ese momento estaba funcionando de manera efectiva. Ya. ¿Y hasta cuándo duró esta influencia? Bueno, la influencia francesa dura hasta que posteriormente a este periodo se produce en 1870 la Guerra Franco-Prusiana y los prusianos habían desarrollado un distinto sistema de combatir que era mucho más efectivo que el francés. Por lo tanto, en este momento de la historia, Napoleón pierde esta guerra y eso coincide también con el término de la Guerra del Pacífico y la profesionalización del ejército chileno, donde se llegó a la conclusión de que necesitábamos organizarnos y trajimos a Chile a varios oficiales prusianos para ayudarnos en la nueva organización del ejército y su profesionalización. Pero la Guerra del Pacífico entonces queda bajo la influencia francesa, todavía no cambiábamos a la prusiana. No, todavía no, eso es posterior. Ya. Y si yo te preguntara alguna diferencia importante que nos puedas contar en la práctica entre la francesa y la prusiana, por ejemplo, ¿qué cambio hubo? Bueno, el ejército alemán, que viene posterior al ejército prusiano, heredó la conformación de sus estados mayores. Yeah. El ejército prusiano organizaba y planificaba sus operaciones basados en una metodología que les permitía prever situaciones y a través de esta buena planificación una conducción efectiva de la operación.
a la diferencia del ejército francés, que basaba sus técnicas y basaba su nivel de combate gracias a un término que llaman el élan, que es el impulso, que está basado en los valores y en el impulso de la persona, del soldado, que sigue a un líder. Perfecto. Si hablamos de otro conflicto importante a nivel mundial, como por ejemplo la Primera Guerra, ¿en qué basa su planificación? ¿Hay algo de esto? Bueno, en la Primera Guerra Mundial, Francia basó su planificación en un concepto que era un concepto moderno para la época, Ya. y era un combate de gran movilidad. Sin embargo, esta concepción de la guerra no dio buen resultado en la Primera Guerra Mundial, ya que los frentes entre Francia y Alemania se estancaron producto de la guerra de trincheras. Entonces no hubo esta movilidad a la cual preveían los franceses, lo que le significó un revés en este conflicto. Uh-huh. Posteriormente, la Segunda Guerra Mundial, lo vimos también, cambió la modalidad de planificación del ejército francés o de las Fuerzas Armadas de Francia y produjeron otro concepto que es un concepto más defensivo, con las grandes líneas defensivas entre Alemania y Francia, que sin embargo los llevaron a una derrota inicial que sin el apoyo del resto de los países que se involucraron no habría tenido, yo creo, algún cambio. Claro. Ahí están probando algún tipo de estrategia para ver qué les daba resultado después de que venían de derrotas o de darse cuenta que el sistema que estaban ocupando ya no les servía, ¿no? Claro, durante la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia de la Gran Guerra se impuso este cambio radical en su doctrina, producto de lo mismo, y también de las presiones sociales y políticas que, producto de la gran pérdida de vidas humanas en la Primera Guerra Mundial, propusieron e impulsaron este modelo defensivo para evitar los grandes enfrentamientos. Ahora, siempre después de las guerras, Javier, se toman decisiones, vienen cambios, marcan un antes y un después. Se habla de esta estrategia global de la posguerra. ¿En qué consiste? Bueno, Francia, después de haber evaluado las lecciones de la Primera y Segunda Guerra Mundial, tendió, gracias al impulso que le dio el general y posterior presidente de Francia, Charles de Gaulle, una expansión y un desarrollo en lo militar. Pero no solo en Francia, sino que ellos generaron toda una industria bélica para poder desprenderse de sus proveedores, que eran principalmente Estados Unidos, para poder de esa forma liderar un poco e influir dentro de Europa a través de la industria militar al resto de los países y reposicionarse como una potencia. Bueno, nos queda todavía para seguir analizando este tema, nos falta el tercer bloque del programa y viene tan instruido como estos dos que ya hemos tenido. Vamos a la música y ya seguimos en Conversando con la Historia en Radio Ejército. Conversando con la Historia acá en radioejército.cl. Recuerda que nos juntamos a las 10 de la mañana y repetimos la entrevista el mismo jueves a las 4 de la tarde para que no te pierdas ningún detalle. En el día de hoy, hablando de Francia, de su influencia, de cómo ha ido evolucionando, de las lecciones que ha ido sacando, además de cada una de las guerras en las que se ha visto enfrentada en el día de hoy, compartiendo nuestro programa. Esta jornada es el comandante Javier Varela Flakenstein. Javier, habíamos dejado nuevamente anunciado para este bloque cómo Francia sigue siendo un firme partidario para la Organización de Cooperación, pero también la seguridad en Europa. Sí, bueno, Francia, al reposicionarse como un actor importante en Europa y habiendo desarrollado un montón de competencias, tanto en lo económico, en lo militar y en lo político, a través de las lecciones aprendidas de las que tú hablabas, sigue participando a través de todo el mundo, básicamente en Medio Oriente y en África. Ahora, ha tenido hartas experiencias. Si nombramos, por ejemplo, la guerra de Argelia, Medio Oriente, los Balcanes, ahí hay una reestructuración importante, ¿no? Sí, bueno, Francia ha sabido flexibilizar sus procesos y como se encuentra permanentemente en operaciones en el extranjero, tiene un sistema de lecciones aprendidas que le permite ir modificando y mejorando sus procesos, su doctrina y su entrenamiento para poder evitar errores que ya se cometieron en el pasado. Uh-huh. Dentro de las decisiones que ellos han tomado, por ejemplo, como país, y llama la atención, es el tema del servicio militar. Sí, Francia suprimió su servicio militar
y transformó su fuerza de una fuerza numerosa a una fuerza más pequeña, a una fuerza efectiva y con un despliegue que le permite operar tanto en coaliciones con otros países, a operar con la Organización del Tratado del Atlántico Norte y también apoyar operaciones de Naciones Unidas. Sí, y aunque no siempre los temas son bélicos, ha estado en misiones antiterroristas, ¿no? Sí, bueno, después de los atentados que hubo en París, el ejército está participando activamente para mantener la seguridad y prevenir actos terroristas, tanto en la zona de París principalmente, como también en el resto del país. Hay un tema que era con el que abrimos el programa del día de hoy, y era esta influencia francesa en los orígenes, en la conformación de nuestro ejército en Chile, pero en la actualidad, ¿en qué lo podemos ver, Javier? Bueno, como bien te dije en uno de los bloques anteriores, Francia y su doctrina fueron reemplazados por la doctrina prusiana. Sin embargo, al retomar este protagonismo Francia y transformarse en un actor internacional en cuanto a la producción y venta de material bélico, Chile, y no solo el ejército, sino que la Armada también, ha adquirido diferentes sistemas de armas a este país, como helicópteros de transporte, helicópteros de reconocimiento, sistemas de misiles e incluso los 4 submarinos que tiene la Armada de Chile en funcionamiento, 2 de ellos son franceses. Javier, uno también de los temas que uno puede destacar es esta membresía o integrar la OTAN. Bueno, Francia, como uno de los países integrantes de la OTAN, no tenemos que olvidar que también fue parte de la creación de esta organización posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial, y su desarrollo y proyección en cuanto a su estrategia futura involucra a una defensa de Europa que se basa en el apoyo de los países miembros. Y además de eso, como estos países ya tienen un recorrido bastante amplio en cuanto a experiencias y lecciones que han modificado su doctrina y han modificado su forma de ver la guerra, para Chile presentan un referente y también un modelo que podemos adaptar, que podemos seguir o que podemos de cierta forma tener, como decía yo, como referente para nuestro futuro desarrollo militar. Claro. O sea, desde los principios y hasta ahora seguimos con esta relación bien directa, sobre todo lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas en nuestro país. Nunca hemos perdido la relación con Francia, pero sí, en algunas épocas ha sido más estrecha que en otras. Claro. O hemos aprendido de lo bueno que ellos también han aprendido en la práctica. Efectivamente, en la práctica y con el método de ensayo-error uno aprende muchas cosas que si no las vives no logras dimensionar y posteriormente aplicar en tu realidad. Javier, si nos están escuchando, por ejemplo, y quieren hablar o profundizar un poco más el tema de Francia, el CECIM tiene una biblioteca bien importante. ¿Pueden ir quienes nos están escuchando? Sí, nosotros tenemos una biblioteca que tiene una gran cantidad y variedad de libros y volúmenes que tienen relación con la geopolítica, con la geoestrategia, con temas que son muy afines a diferentes instituciones como universidades, centros de estudio y sobre todo apuntado a los investigadores y a los alumnos de posgrado, ya sea magíster o doctorado. Ya, y la invitación por supuesto es a quienes nos están escuchando que vayan, que visiten las redes además. Bueno, las redes es un complemento a toda la función que realiza el Centro de Estudio de Investigaciones Militares y nos pueden buscar en www.cecim.cl, en nuestro Facebook, tenemos también un LinkedIn del CECIM y por supuesto tenemos Twitter, ya que nos hemos adaptado a las condiciones y a la exigencia del mundo actual. Sí, yo lo voy a repetir, cecim.cl, para que puedan ver las publicaciones, las noticias, está el tema de la biblioteca también, pueden descargar los libros, que eso además me parece maravilloso, tienen todo el material que quienes nos están escuchando quieran, necesiten o les guste, vayan y lo encuentren ahí. Además que en el edificio también se puede ir fácilmente, los reciben a todos, no hay ningún problema. Sí, estamos en el Metro Universidad de Chile, en Bandera 52, así que la gente que quiera venir a investigar, la gente que tenga un interés por las ciencias políticas, la geopolítica o la geoestrategia, las puertas de la biblioteca están abiertas. Pero no se olviden de seguir nuestro Twitter, que es cecim-chile. Eso, cecim-chile es
el Twitter. ¿Y a qué le damos las gracias en el día de hoy? Al comandante Javier Varela Flakenstein, que es jefe del Departamento de Planificación y Desarrollo Estratégico del Centro de Estudios e Investigaciones Militares. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias a ti, Patricia, por la invitación. La verdad es que estamos súper contentos de poder participar de este tipo de actividades. Y como siempre, quedan todos invitados, por supuesto, a seguir en nuestra compañía. Quédense con la programación y la música de radioejército.cl. Ya nos volveremos a encontrar con otros héroes, hazañas e hitos en Conversando con la Historia en radioejército.cl.